de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración ante nuestros... Queridos, yo la verdad que, como les decía, es un alto honor el hecho de poder estar en su medio, estar en la congregación de Florencio Varela, en la Iglesia Jesús es el Camino, ya que esta congregación, a través de su pastor, ha bendecido nuestro ministerio pastoral en el sur de la Argentina, esto es precisamente en Río Gallegos, donde Dios, por su misericordia, nos ha permitido arribar hace 10 años, producto de que nuestra misión, para quien trabajamos nosotros, es la Iglesia Metodista Pentecostal Argentina, nos llevara a ese lugar, ya que nuestro pastor, el pastor que estaba en esa congregación de Río Gallegos, estaba ya muy anciano y quería dejar la congregación. Es así que en el año 2006, arribamos a Río Gallegos después de 6 años de ministerio en Río Mayo, Chubut. Esto es un pueblo bien de área de frontera, un pueblo mapuche, donde de allí, gracias al Señor también, pudimos trabajar 6 años y producto de ese trabajo misionero y pastoral, de ese lugar nos llevamos un hijo, una hija sanguínea, que es Yael, que está sentada aquí en la banca, que ella fue engendrada allí en Río Mayo, pero también nos llevamos un hijo del corazón, adoptando a un hermano de la congregación, a un jovencito que había quedado huérfano, hijo de cacique mapuche, en ese lugar. Sebastián es su nombre y ha pasado a ser parte de nuestra familia también a partir de sus 17 años de edad. Así que nuestra familia está compuesta por nuestros 4 hijos del matrimonio y Sebastián, que también nos ha honrado haciéndonos abuelo. Así que ya soy abuelo, somos abuelos junto a mi esposa, de 2 criaturas. Ella, Melissa, es la nieta del corazón de Sebastián, y nuestro nieto Noita, que es hijo de el mayor de Manuel. Estamos aquí, obviamente, al margen de poder compartir la reunión con ustedes y este privilegio que es compartir siempre el mensaje de la palabra del Señor, también acompañando a una hermana de nuestra congregación. Su nombre es Karina Alvarado y es la primera hermana de nuestra congregación de Río Gallegos que se egresa del IBRP. Y esto también es un alto beneficio para la congregación en el sur, ya que en el sur no tenemos acceso a los institutos bíblicos como lo tienen ustedes en el norte, hay mucha más facilidad para estudiar. Y producto de esto es que también ya hace un par de años, de hecho ya hace más de 4 años, veníamos planificando la idea de poder tener un instituto bíblico en el sur, y esta idea se concretó ya hace 2 años atrás cuando pudimos dar puntapié al Instituto de Formación Cristiana Patagónico, que me honro en presidir, obviamente como pastor, pero que su pastor, nuestro pastor Ernesto, nos oficia allí obviamente como profesor de las materias. Así que la verdad que para mí estar aquí hoy es también una deuda de gratitud que tenía para con ustedes como iglesia, que se ven privados muchas veces de la presencia de su pastor, porque nos está instruyendo a nosotros en el sur. La idea es poder afianzar el Instituto Bíblico en el sur para poder ser allí un canal de bendición a otras ciudades de Santa Cruz, Argentina. Estamos viviendo un tiempo bastante atípico en nuestra provincia de Santa Cruz. Estamos viviendo, de hecho, este año 2017, le veníamos compartiendo a los siervos del Señor, de que nuestra hija de 14 años y que está en edad secundaria, como nuestro hijo que está en 5º año, no han tenido días de clase. Ha sido un año perdido en cuanto a la educación. Santa Cruz no está teniendo educación ni tampoco salud. Está la provincia bastante fraccionada, fracturada en esto, y obviamente como padres estamos también, toda la sociedad, ¿no?, está compungida por esta situación de no saber qué va a pasar también con la educación de nuestros hijos. Así que también un poco estamos aquí distendiéndonos porque la ciudad y la provincia está haciendo un caos bastante complicado en este año, lo que ha ido de este año. Pero el Señor de paz a quien servimos es el mismo. Y Él no tiene la culpa. Son las decisiones humanas, nosotros simplemente somos siervos del Señor y pregonamos un mensaje que es apolítico y que supera y trasciende todas las esferas sociales o las cosas que pasan en nuestra sociedad. No nos dejan de golpear, por supuesto, pero nosotros predicamos a un Cristo vivo y a un Cristo que tiene poder para revertir toda situación. Recién su pastor Ernesto, testificaba o hablaba de esto de los milagros y de las personas que están necesitando un milagro, y justamente acerca de esto es de lo que yo, sin saberlo, pero preparé un mensaje para poder compartir con ustedes. Y tiene que ver justamente
con uno de los milagros de la Biblia, que es de hecho el único milagro que está literalmente escrito, está escrito en los 4 evangelios. Ustedes saben de que hay muchos milagros, pero algunos de los milagros solo fueron tomados en parte en algunos de los evangelios en particular. Este milagro está contado por 4 perspectivas diferentes en los 4 evangelios y es el milagro justamente de la multiplicación de los panes y de los peces. Así que quiero invitarlos a que si tienen su Biblia a mano me puedan acompañar para dar lectura y de esta manera también compartir el mensaje conmigo. La idea es que siempre el mensaje sea un feedback y que ustedes puedan compartir también lo que la palabra del Señor nos transmite. Quiero de que vayamos a la palabra del Señor, el Evangelio según San Juan. Me pidieron la cita, creo que está ahí. San Juan, Reina Valera 60, es mi Biblia. San Juan capítulo 6, el contexto empieza en el versículo 1 y termina en el 15, pero vamos a acotar esta lectura y vamos a referirnos a lo que dice precisamente el versículo número 5 y número 6 de su Biblia. Dice así la palabra poderosa del Señor. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Dios pueda bendecirnos por esta palabra. Aquí entra en escena Felipe, uno de los discípulos de Jesús. Y Jesús le hace esta pregunta, si se quiere retórica, no necesitaba una respuesta, pero era una pregunta que, si bien el Evangelio según San Juan dícese que se la hace a Felipe, tomé también como cita para poder contextualizar esto, el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 37, donde también hace la pregunta, pero aquí la hace en plural y dice, se la hace a todos los discípulos y les termina ordenando, dadle vosotros de comer. Ya no era solamente a Felipe, sino también al resto de los discípulos. El Evangelio según San Marcos lo dice literalmente así, que le hace una pregunta y de hecho los discípulos, fíjense que si se quiere, hacen una contrapregunta a Jesús y le dice, ¿estás seguro? Mirá lo que nos estás mandando a pedir. Evangelio según San Marcos capítulo 6, versículo 37. Dice, respondiendo él, les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, la respuesta fue en conjunto, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Aquí ya entran los demás discípulos. Ya no estaba solamente Felipe, sino que también todos tomando parte de una encrucijada. Aquí vemos a un Dios que sabe lo que va a hacer, porque Jesús siempre supo lo que venía después, a posterior. Ninguna cosa lo toma por sorpresa al Señor. Muchas veces en nuestra vida, algo que vaya a acontecer la semana entrante, mañana mismo, día lunes, en una nueva semana, puede ser para nosotros una sorpresa, pero no para el Señor. Dios dice en la Biblia que lo que fue ya es y lo que será mañana ya fue para el Señor. Significa que Él tiene todo en sus manos. Y la Biblia aquí nos asevera en este pasaje que nosotros leíamos que Jesús le preguntó esto, pero ya sabía lo que iba a hacer. Sin embargo, Jesús le hace esta pregunta porque Él quería ver cómo también reaccionaban ante las situaciones. Todos nosotros estamos viviendo alguna situación particular en nuestra vida. Así como yo les abro mi corazón y les cuento la realidad social que vivimos nosotros como río galleguenses y como santacruceños, pero todos ustedes viven en distintas realidades. Cada hogar puede ser golpeado por una realidad totalmente distinta. Y gloria a Dios cuando no hay problemas, pero lo cierto es que los problemas siempre van a estar presentes allí. Y no es que Dios se desentienda de nosotros y que quiera vernos aproblemados, sino que Él quiere siempre que nosotros podamos elevarnos nuestra perspectiva por encima del problema para contar con la ayuda de Jesús. Felipe, y acá entra en escena también Andrés, pero Felipe en particular, aquí en Jesús, le expresa esta palabra. Dios quería trabajar con la fe de Felipe. Dios nos bendiga y bendiga a todos aquellos que están pasando por algún proceso. No descrea que la mano del Señor está allí para socorrerlo y que de hecho está allí para sacarte de ese proceso en victoria. Hay personas que puedan estar enfermas, esa enfermedad puede que no sea de muerte. Dios quiere obrar un milagro. De hecho, aquí vamos a ver un tremendo milagro. Pero soy testigo, puedo darles testimonio de milagros que acontecen en pleno siglo XXI.
Hay muchas iglesias hermanas, y Dios las bendiga, no las vamos a cuestionar por esto, pero descreen el poder de Dios en nuestro siglo XXI y dicen que ya no hay milagros, que los milagros eran para el tiempo de Pentecostés solamente. Yo he sido testigo de milagros, y uno de esos milagros es mi vida, como es su vida. El hecho de que Dios le haya salvado, le haya perdonado y lo haya hecho salvo por la sangre preciosa de Jesucristo. Y por fe. Ese es el milagro más grande. Así que nadie podrá decir jamás, yo nunca he presenciado un milagro. Yo he presenciado un milagro en mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Les podría hablar mucho de mí, pero la verdad que quiero hablarles de Cristo. Pero sí, en el año 97, a principios del año 97, yo venía en una decadencia, por supuesto no tenía a Cristo en mi corazón. Para mí hablar de Cristo era hablar de religión y yo la verdad que venía de estudiar en carreras terciarias, materias humanísticas, me habían alejado de la fe y me hacían vivir todo según la lógica. Y acá un poco vamos a tocar esto, que si no tiene lógica para mí no puede existir. Y esto es el pensamiento ateísta que hay en nuestro tiempo, ¿no? Si no tiene lógica, entonces no entra en mi cabeza. En mi cabeza, cuando Jessica, mi esposa, pero en ese tiempo mi novia, tan solamente me hablaba de Cristo, para mí era un cuentito demasiado maravilloso. Ella viene de cuna evangélica, o sea, es de padres evangélicos, cristianos evangélicos, pero no yo. Así que cuando ella me hablaba de Cristo, yo tenía la osadía de burlarme de la iglesia y de hablar mal de Dios. Yo era uno de aquellos que renegaba de Dios y le echaba la culpa de todas las cosas que pasan a alguien a quien no conocía. Pero lo cierto es que mi mala vida, mi vida desordenada me llevó a la depresión y producto de la depresión, todo el año 96, finales del año 96, para mí con 23 años recién cumplido, la verdad que me habían llevado a una depresión tan profunda que lo único que yo buscaba era solución en la muerte y fui uno de los que en mi pueblo, un pueblo conocido por muchos, el pueblo de los suicidas del fin del mundo, yo vengo de Las Heras Santa Cruz. Las Heras Santa Cruz es un pueblito muy chiquitito, tenía en ese tiempo unos 14.000 habitantes y lo cierto es que en ese año 96, producto de una ola de suicidios, perdieron la vida algo así como 18 jóvenes. En tan solamente un año, para una tasa habitacional tan baja, la ola de suicidios, golpeó muy fuerte. Y en esa ola de suicidios perdí algunos amigos, algunos compañeros y, el intento de suicidio también de un primo lejano. Dentro de esos suicidas también estuve yo en ese año 96 y producto de esos también atentados contra mi vida, Jesse sale a testificarme y me dice, mirá, el único que te puede ayudar es Jesús, es Dios. Pero para mí era demasiado maravilloso para creer que alguien pudiera rescatarme y pudiera sacarme de ese lugar donde yo me encontraba. Lo cierto es que Jesús generó toda su gran maquinaria, movió todas las piezas, encajó todas las piezas y fui a desembocar a un congreso juvenil de evangélicos. Yo fui a hacer un negocio, fui allí a llevar los bolsos de esos evangélicos que iban a un evento juvenil, que iban a un campamento juvenil. Fui a llevar los bolsos con otro aspecto, tenía pelo largo, en ese tiempo tenía pelo, tenía el cabello largo, aro en las 2 orejas, estoy tatuado y y con una vestimenta obviamente habitual a un joven de 23 años que no tiene temor de Dios y que Dios no está en su vida. Llego así a ese campamento evangélico con la premisa de que a mí no se me moleste con religión ni que me hablen nada de la iglesia. Yo decía, yo los respeto a ustedes como cristianos, pero también tienen que ustedes respetarme a mí. Así que con esa premisa fui al campamento. Mi esposa, que estaba por ese momento separada de la iglesia, obviamente estaba con este perfecto mundano, desconocido para la iglesia, ella dice, esa iglesia yo iba cuando era niña, yo no me pierdo ese evento, tengo muy lindos recuerdos de esos campamentos juveniles, así que yo voy. Yo digo, acá me cierra todo, vamos a ese campamento, voy con mi novia, qué mejor que ir al campamento con la novia. Y ella me dice, no, pero yo voy a respetar a los hermanos de esa iglesia porque yo soy crecida en esa iglesia. Así que allá, vos por tu lado y yo por el mío. Yo dije, ya partimos mal. Pero le digo, está bien, vamos a ir. Y fuimos a ese campamento. Haciéndolo resumida y cortita, el día 4 de ese campamento y el final, pasa el líder de los jóvenes por allí, Marcelito, que había estudiado conmigo toda la vida y yo conocía su testimonio. Y le digo, Marcelo, vení, Marcelo, ¿puedo ir a ese fogón que ustedes hacen todas las noches? Me dice, sí, Roberto, por supuesto que podés ir. Si hasta aquí yo no te había dicho, ni te había invitado, era porque obviamente vos me pusiste
de antemano la premisa de que no se te moleste con la religión. Pero si vos querés ir, vos podés ir, por supuesto, está abierto. Le digo, ¿sabés qué? Yo voy a ir, porque en más, ustedes no pueden hacerme hacer nada ni tomar ninguna decisión que yo no quiera. Desafiante. Y me dice, por supuesto, Roberto, anda tranquilo. Y fue lo mejor que pude hacer. Hoy lo doy cuenta, ¿no? Voy a ese final de campamento, me siento entre unos tronquitos allí, esto es un pueblito muy chiquito cercano ahí, con mucho verde, me siento en uno de esos tronquitos y aparece en escena un gran siervo del Señor, quizá ustedes lo conozcan, su nombre es Daniel Bianchi, el pastor Daniel Bianchi, andaba en esos años en los barcos Logo, y precisamente había arribado a Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, y Comodoro Rivadavia había viajado 4 o 5 horas para predicarnos a nosotros y volverse. Y cuando aparece en escena el pastor Daniel Bianchi, toma su Biblia, dice Romanos 6:23, y empieza a desarrollar su sermón, me dio y dice, porque la paga de tu pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando Él pronunció esas palabras, algo se produjo en mí. Por primera vez se quebró en mí ese corazón duro que no quería saber nada de Dios, que tenía apatía hacia las cosas espirituales, hacia las cosas de Dios, y empecé a quebrantarme, y cada vez que el pastor insistía con que la paga del pecado era muerte, yo venía a mi mente que meses atrás, días atrás, yo quería suicidarme y estaba buscando en el suicidio la alternativa para terminar con mis problemas, no sabiendo que ahí y hubiesen empezado verdaderamente los problemas. Lo cierto es que esa tarde del 11 de enero del año 97 a las 19 horas abrí mi corazón a Cristo y por primera vez en mi vida le dije, Jesús, aquí estoy. Jesús, entra en mi corazón. Yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Esa sensación la tengo aún guardada hoy después de 20 años. El último mes de enero cumplí 20 años de esta conversión. Para mí no se me olvida ni el día ni la hora. Pero el enemigo, como es muy sagaz, automáticamente cuando hice mi decisión de fe, me vino a hablar al oído. El enemigo siempre va a atentar contra las cosas espirituales, va a querer poner falta de fe, falta de compromiso, y automáticamente el enemigo vino a hablarme al oído y dice, ahora te convertiste a Cristo, te hiciste evangélico, acabás de tomar una decisión muy importante, pero esta decisión la tomaste solo. Viniste aquí con novia y ahora te vas sin novia porque tu novia no quiere saber nada con el Señor, con la iglesia. Y yo en mi interior dije, he estado demasiado mal para irme de aquí sin Cristo. Aunque me tenga que ir solo y sin novia, yo apuesto a entregarle mi vida a Cristo. Pero grande fue mi sorpresa, que pasado unos segundos solamente, Dios es bueno, y estaba probándome también, escucho que por allá adelante mi novia estaba haciendo su decisión de fe y le estaba diciendo, Señor, hoy yo también entrego mi corazón a ti. Así que de ese campamento, del 11 de enero del 97, nos fuimos transformados para la gloria del Señor y 40 días más tarde, como no queríamos quemarnos, dijimos, hay que casarse y hacer las cosas bien. Así que a los 40 días de haber aceptado a Cristo, tomamos la decisión de casarnos y de ir al altar allí buscando la bendición del Señor. Y desde ese día al día de hoy, Dios no ha cesado de bendecirnos. Dios siempre tiene todo programado. Dios está siempre un paso más adelante de lo que nosotros podemos creer. Mi vida estaba condenada al fracaso y a la muerte misma, pero Dios vino a darme vida y vida en abundancia, como dice su palabra. Jesús sale al encuentro aquí de los discípulos con un propósito, pero en particular ahora se la agarra con Felipe. Y le dice, Felipe, mira lo que está pasando, la multitud está aquí. Y dice que los discípulos le decían, maestro, despidamos a la multitud y mandémoslos a las aldeas cercanas, que vayan y puedan adquirir alimento. Pero Jesús les dijo, no hay necesidad de que se vayan. Dadle vosotros de comer, démosles de comer. Les ponía un problema, les ponía sobre la mesa una alternativa a qué se podía hacer. Y Dios muchas veces en nuestra vida nos pone problemas o permite que se susciten algunos problemas para ver cómo nosotros nos vamos a desempeñar en medio del problema. Dios no quería hacérsela fácil, Él podía haber obrado instantáneamente sin hacerle buscar los panes y los peces. Jesús conocía de que en esa multitud habían panes y peces, no era ajeno a Él, Él todo lo sabe, dice la Biblia. Pero sin embargo lo hizo buscar entre las multitudes, vayan y busquen, ¿acaso habrá algo para comer? Y Juan es el único que cita en los evangelios a un muchacho dueño de los panes y los peces.
Los otros 3 evangelios no citan al muchacho, simplemente aparecen los panes allí, los panes y los pececillos, como por arte de magia. Pero sin embargo, Juan tomó el detalle de que Andrés, buscando entre la multitud, entre esas miles de personas, encontró que había un muchacho que tenía panes y peces. Podríamos divagar mucho en quién era este muchacho que aparece aquí en escena, porque la Biblia no habla más de él. Ni siquiera hace alusión a qué pasó con ese muchacho después de haber ofrendado, de haber dado gentilmente la cesta, los panes y los peces que fueron multiplicados. Un muchacho, simplemente un muchacho. Dios puede usar lo poco que parezca ser a nuestros ojos para multiplicarlo y para hacer mucho. Él pudo cambiar mi vida para que hoy yo pueda estar frente a una congregación. Si ustedes me hubiesen preguntado hace 20 años atrás, vos vas a ser el futuro pastor, vas a ser pastor, yo le hubiese dicho, no, se equivocaron conmigo, esto no está en mis planes, ni creo que esté en los planes de Dios, porque yo me consideraba peleado con Dios. Decía, si Dios existe, si Dios existe, está enojado conmigo, pensaba yo. Pensaba que Dios siempre me daba vuelta la espalda, pero en realidad el que le había dado siempre la espalda al Señor había sido yo. Dios ahora viene para trabajar con Felipe. Cítese que dice, pero esto decía, el versículo 6 dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Dios siempre sabe lo que está pasando en tu vida. Él tiene todo el control. A Él nada se le escapa. Él conoce lo que tú estás viviendo en lo personal. Pueden haber personas aquí, como bien citaba el pastor, que puedas estar por primera vez aquí en la iglesia compartiendo el servicio. No es una casualidad que tú estés aquí. Dios te trajo. Él tenía preparado este día para que tú y yo nos podamos conocer, para que tú y yo podamos tener un encuentro con la palabra. Este no es una casualidad. Yo podría decir que llegar a ese campamento fue una casualidad, pero no. Dios ya tenía escrito un día de salvación para mi vida. Dios tiene un día de salvación para cada uno de nosotros. A veces queremos empujar a nuestros familiares y amigos a que acepten a Cristo en su corazón y los hostigamos, pero no, Dios es el que tiene que hacer la obra. Tú solamente limítate a obrar bien, a orar, a estar en comunión con tus hermanos, con la iglesia, que Dios, dice la Biblia, añade día a día los que han de ser salvos. Él conoce a tu familia y conoce la preocupación que puedes tener por tu familia. Soy el único converso de mi familia. Vengo de una familia católica, apostólica, romana, y Dios bendiga a los apostólicos romanos, a los católicos. De allí me saca el Señor. Y cuando llego a la iglesia, se produce un cisma en la familia, porque a pesar de no ser católicos practicantes, el nieto se cambiaba de bando. Mi abuela fue la que fomentó un poco eso. ¿Cómo puede ser que el nieto se cambie de bando si nosotros somos una familia católica? ¿Cómo es que ahora ya no vamos a ser más católicos? ¿Cómo es que mi nieto va a ser ahora evangélico? No podía entender de que yo ahora, tome hábitos por el Señor, que mejore mi calidad de vida, que ya no ande borracho, porque mis depresiones habían llevado también mi vida a lo más bajo. Dios bendiga a todos aquellos que han caído en alcoholismo y en otras cosas. Dios los bendiga, Dios los puede sacar de allí. Y debe ser el amor que la iglesia debe expresar para con ellos. Saben que si hay algo que Dios ha trabajado conmigo y ha trabajado muchas veces en la congregación, está yendo justamente esta gente que a veces se duerme debajo de un árbol o como ustedes lo pueden ver aquí, debajo de un puente producto del alcoholismo. Yo era uno de ellos. Hoy les hablo desde aquí, pero yo también caí en alcoholismo y en esas cosas. Y llegaba a casa y a veces no sabía cómo llegaba a casa. Dios puede salir a rescatar a una persona de este flagelo. Me rescató a mí. Y lo había rescatado a Felipe, a Andrés y a otros tantos. Dios sabía qué había en el corazón de cada uno de sus discípulos, como Él en esta tarde está trabajando con algunos de nosotros y Él sabe qué hay en nuestros corazones. Esta palabra de milagro viene también a inyectarnos fe. Y quiero de eso que podamos nosotros meditar en un instante. ¿Cómo está nuestra fe con Dios? ¿Le creemos a Dios? ¿Le creemos a Jesús cuando Él dice que no hay nada imposible para Él, que lo imposible para los hombres es posible para Dios? ¿Lo podemos creer? ¿O usamos la lógica? Y bueno, a ver, depende cómo venga a la mano, yo creo, pero mirá que está complicado. Hemos sufrido la pérdida también en este año, la pérdida de un ser muy querido en la congregación, un hermano líder de muchos años y un hermano que era ahí, estaba mano a mano conmigo y yo oraba todo el tiempo y oraba y le tomaba la mano y le decía a Rigoberto, yo estoy pidiéndole al Señor que Dios te deje y yo insisto, él sufría un cáncer que lo tuvo 2 años padeciendo y era una persona muy joven y muy querida por toda la congregación.
Yo le decía a Rigoberto, yo predico un Dios de milagros, Dios tiene que escuchar mi oración. Y él decía, amén, mi pastor, yo creo en los milagros, pero yo no me quejo. Y si esto me toca pasar, Dios sabe por qué me toca pasar esto. Y yo no lo podía entender y yo oraba caprichosamente todos los días para que acontezca el milagro. Pero uno de esos días que estuve asistiéndolo y que de hecho me quedé a compartir la noche, él me tomó la mano y entre tanto que yo estaba quebrantado por ver su situación de mejoría, él me tomaba la mano y decía, mi pastor, no llore, deje que Dios siga siendo Dios. Dios ya me habló, Dios ya me mostró que se terminaron mis días aquí sobre la faz de la tierra. Yo decía, no puede ser. Uno se aferra a la vida y a la esperanza y uno dice, tiene que vivir sí o sí. Yo no, me niego a que me digas esta palabra. Y él me decía, Dios ya me visitó y me mostró que yo me iba con él. Así que usted tenga paz en su corazón, pastor, y déjeme ir. Qué difícil que es dejar ir a un ser querido. Uno ora para que la persona se quede y siga viviendo y siga viviendo. Y él me decía, pastor, usted se preocupa por mi partida. No se olvide que Dios está a las puertas para buscar a su iglesia. Quizá usted está tan caprichoso orando para que yo me quede y Dios viene a buscarnos y nos vamos los dos en el mismo tiempo. Me hizo meditar en mi fe. ¿Dónde estaba puesta mi fe? A veces tenemos una fe que es caprichosa, una fe en la cual queremos solo que las cosas sean así y le marcamos a Dios cómo queremos que sean las cosas. Dejemos a Dios que siga siendo Dios. Hubieron enfermos, hubieron ciegos que fueron sanados de una manera y ciegos que fueron sanados inmediatamente y no tuvieron que hacer nada, pero hubieron ciegos que tuvieron que poner de sí algún trabajo. Y en esta oportunidad, este milagro era para que los discípulos hagan algo con su fe. Jesús pudo decir, bueno, traigan los panes y los peces, como lo relatan los 3 evangelios, y oró por ellos y se los repartió. Pero sin embargo aquí marca una actitud que tenía que tener Felipe y Andrés. Los dos tenían que trabajar en algo en ellos tenía que ser trabajado, como en esta noche. El milagro aquí narrado es el único citado en los 4 evangelios, el único que menciona al muchacho. ¿Quién era este muchacho? ¿Qué hacía con los 5 panes y los peces? Quizá, podríamos divagar en la historia, quizá este muchacho se dedicaba a la venta callejera y andaba vendiendo los panes y los peces, porque de hecho nadie tenía alimento. Y de hecho era el único que tenía alimento entre toda la multitud. Quizá había vendido o había salido de tempranas horas para vender alimento y no los pudo vender o no los quiso vender. Y cuando llegó la hora y todos tenían hambre, más de uno puede haberse acercado a este joven a pedirle que le venda o que le comparta, pero por algo él los tenía guardados. Dios había permitido de que esos panes y peces parezcan ocultos a todo el gentío, a toda la gente. Hay cosas que están pasando a mi alrededor, en mi entorno, que pasan inadvertidas, nadie se da cuenta de lo que está pasando en este mismo momento. Por eso la Biblia dice que Él tiene un momento determinante para cada persona. En muchas oraciones le he dicho, Señor, te doy gracias, inclusive por aquellas cosas que no me di cuenta, pero pasaron en mi entorno. ¿Cuántas veces en este día me habrás librado de la muerte? Habrás puesto a tu ángel allí para que me libre de la muerte. Y yo pasé mi día como un día tranquilo, no pasó nada. Algo pudo haber pasado. Pero sin embargo Dios estaba allí, como está en esta noche aquí, esta tarde hermosa, para que usted y yo pueda prestar atención a lo que Dios tenga para su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que Él manda a buscar y dice, fíjense qué hay para comer. Y Andrés sale a hacer un trabajo de espionaje, a ver qué podía encontrar y encuentra a este muchachillo y lo invita, le dice, mira, el maestro está buscando alimento, podrías acercarte a él. Y el joven bien se podría haber negado. Pero no se negó, llegó a Jesús. Fue un instrumento para que Dios pueda obrar. Muchas veces las cosas pequeñas, mínimas que tienes en tu vida, tú no lo puedes creer, pero en las manos del Señor pueden ser cosas muy grandes. Bendito sea el nombre del Señor. Él deposita en nosotros, hermanos amados, Él deposita pequeñas cosas que quizá pasen inadvertidas para el mundo y no tengan valor alguno para los demás. Y quizá para ti tampoco tengan mucho valor, pero por algo Dios las puso allí y las predestinó desde el principio de la fundación de este mundo para hacer algo en ese momento indicado. Quizá otros días también el muchacho había tenido panes y peces en su poder, los tenía en una canasta, en un canastillo, lo que significa de que había salido precavido. Por algo andaba con una canasta y andaba con alimentos en su canasta. Nadie más andaba con canastas con alimentos, pero él andaba con canastas con alimentos. Cabe mencionar que luego de esto, como les decía, nadie se acordó del muchacho. Los imposibles humanos son oportunidades divinas. Hay 3 cosas que quiero resaltar aquí. Las cosas que los hombres no podemos hacer son oportunidades para que Dios se glorifique.
todo lo que pasa en nuestro entorno es para que el nombre de Dios sea glorificado. Dios nos ha dado una comisión, es testificar de Cristo y hablar de Cristo y hablar de las bondades de Dios. Después, si la gente hace su decisión por Cristo, mucho mejor. Pero el trabajo que nosotros tenemos que hacer es hablar y testificar de Cristo. El trabajo de la iglesia es hablar de un Dios que sigue haciendo milagros. Así que cuando nos encontramos con un enfermo, le pedimos, ¿nos permites que te anotemos y podamos orar por ti? Quizá Dios pueda hacer un milagro con tu vida. Muchos llegan a la iglesia enfermos, llegan en momentos determinantes y Dios aquí ha hecho la obra, ha sanado, ha hecho milagros y familias se han convertido al Evangelio de Jesucristo. Pero hay un milagro también que es invisible a los ojos de los hombres. Aquellos que en el momento y en el lecho de la muerte aceptan a Cristo por la visitación y por la predicación de una palabra que nadie más vio, una persona que nadie más vio. Cuando estábamos en Río Mayo, mi esposa era una de esas varonas, de esas mujeres que iba al hospital y se había puesto como tarea todos los días de su vida a la hora de la siesta. Yo cuidaba de los niños y ella agarraba la guitarra y decía, yo voy al hospital. Y muchas veces intenté detenerla, decirle, hoy quédate conmigo, si después de todo. Ella decía, no, tengo un compromiso. Iba al hospital. Y cuando iba a ese hospital, era un hospital de gente de campo, empezaron a acontecer salvaciones. Ella predicaba y la gente se convertía a Cristo. Eran ancianos y se convertían a Cristo. Y ella decía con mucha ilusión, hoy aceptó a Cristo el hermano fulano. Recuerdo un nombre, por decirle a alguno, Jesús Chapalala. Hoy aceptó al Señor Jesús Chapalala. Es un ancianito de campo. Nunca había escuchado el Evangelio. Hoy le prediqué el Evangelio y aceptó a Cristo en su corazón. El fin de semana lo vamos a traer para la iglesia. Va a venir a la iglesia. Porque a veces como cristianos queremos que la gente llegue a golpe a nuestros templos y llegue a la iglesia y parece que ese fuera el fin. Entonces ella decía, y con mucha ilusión, al otro día iba a ir a verlo y le decía a la enfermera, ¿no se enteró? Anoche partió, falleció. Y ella volvía derrotada, acá se decía, le prediqué el Evangelio, aceptó a Cristo, pero se murió, no va a venir a la iglesia. Miren dónde estábamos pensando, estábamos poniendo en la meta en que los hombres lleguen al templo, porque claro, en nuestra desesperación éramos un trabajo misionero de familia, así que en la iglesia era nuestro living de la casa. Nosotros queríamos ver gente en el templo y no nos dábamos cuenta que Dios nos estaba usando en este caso la vida de mi esposa, para que esa gente no se vaya de este mundo sin salvación. Y así como Jesús Chapalala, otros tantos aceptaban a Cristo. Yo le decía, cuando me enferme, no ores por mí. Porque ella oraba y Dios hacía la obra y se lo llevaba con él. Y yo decía, wow, este es peligroso, ¿no? Bueno, si alguno está enfermo en esta noche, no deje que le impongan las manos. Dios bendiga la fe y la vida de mi esposa. Y de esas mujeres que se animan a hablar de Cristo. Ahora, quiero que podamos ver aquí que Jesús le presentaba alternativas con el propósito de producir una búsqueda en los discípulos. ¿Qué van a hacer con esa fe que está implantada en su corazón? Y los discípulos era sencillo, le decían, maestro, ya estás cansado, trabajamos todo el día, decirle que se vayan a la casa, que coman, tomen fuerza y mañana vuelvan. Y Jesús le dijo, no hay necesidad que se vayan a su casa, dadle vosotros de comer. Hay una necesidad que la iglesia debe de comprender. Nosotros somos los que tenemos que dar en este tiempo de comer a los que están con hambre espiritual. Hay mucha gente que no están en nuestros templos, pero tienen mucho apetito de las cosas de Dios. Y a veces nosotros nos decimos, no, pero ¿qué le voy a hablar? Quizá me avergüence, voy y le hablo de invitarlo a la iglesia y me va a decir, no, yo no quiero saber nada. Hay gente que tiene hambre. Hay gente que tiene hambre de las cosas de Dios. Siempre recuerdo que esa misma tarde de mi salvación, de ese 11 de enero, se acerca el primo de mi esposa, evangélico de todos sus días, un jovencito, me abrazaba y lloraba amargamente y me decía, Roberto, te quiero pedir perdón. Y lloraba, yo le decía, está todo bien, Ismael, no sé de qué me pedís perdón, estamos a cuenta. Y él me decía, te pido perdón porque no sabía que había tanta necesidad de Dios en tu corazón. Nunca me animé a hablarte por tu aspecto. Yo pensaba de que si iba a hablarte, no sé, me ibas a rechazar, así que nunca fui a hablarte. Y él tenía una profunda carga, decía, nunca te hablé. ¿Cuántas personas habrá que están allí sonrientes? Yo vivía la vida del payaso. Todo el día tenía una sonrisa y andaba todo el día riéndome y haciendo chistes. Pero cuando se terminaba el día, mi vida era un desastre, era un caos. No tenía problemas con mi novia, tuvimos un noviazgo bonito, pero sin embargo yo la dejaba en su casa y en el trayecto del camino a mi casa a mí me invadía la tristeza y seguía pensando en el suicidio. Ni siquiera podía pensar por amor.
pensaba por mí, egoístamente pensaba en liberarme de mi carga. Hay mucha gente que está cargada, como estos que estaban en la multitud y los discípulos pretendían mandarlos a la casa. Muchas veces pretendemos de que la gente, bueno, está lloviendo, no suspendamos, que vayan todos a la casa. No suspendamos nada, que no se vayan nada, agolpémoslo acá, pero que se queden. Hay necesidad de que testifiquemos de Cristo. Había una necesidad, dale vosotros de comer. Jesús tenía en su mano el poder de obrar el milagro, pero quería ver qué hacían los discípulos. Y allí es que acontece lo que acontece. Dice que, obviamente, Andrés encuentra al muchacho, lo trae, Jesús ora, y se produce el gran milagro de la multiplicación, los hace recostar a todos y los discípulos salen a repartir pan y pececillos y sobran 12 canastas llenas de pececillos. Tremendo lo que puede hacer el Señor con 5 panes y 2 peces. Con eso ínfimo. Lo ínfimo acá, figurativamente, eran los panes y los peces. ¿Qué tienes que tú no valoras? Eso en las manos del Señor seguramente está multiplicado por 1000. Un testimonio, una palabra de aliento, un abrazo no dado. Dios quiere utilizarte para la gloria de su nombre. Los imposibles humanos son oportunidades divinas. Lo segundo que vemos acá es la solución humana. Y aquí entra obviamente la matemática de Felipe. Felipe se caracterizaba por ser un calculista, era muy matemático. Y va y ve a Judas, que tenía el dinero de lo recaudado y que las mujeres ofrendaban para sustento de Jesús y los discípulos, y cuentan allí que habían más o menos unos 200 denarios. Eso equivalía a un denario, el jornal de un día, 4 dracmas de plata, así que más o menos tenían el equivalente a unos 7 meses, 8 meses de sueldo de un jornal. Bueno, eso es lo que tenían. Pero aún así, dice Felipe, viene y le dice, mira, Señor, ni siquiera 200 denarios podrían comprar comida para todos estos que están aquí. Fue matemático. Son esos que en la iglesia siempre están sacando números y están sacando cuentas. Dios nos bendiga, ¿no? Estamos aquí con un propósito también, pero nunca sea de los que se oponen. No, esto es imposible. Miren las cosas que se le ocurren. Yo soy bastante, en el buen sentido de la palabra, bastante loco, y de repente me pongo eufórico y digo, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, y me quedan mirando y muchas veces me dicen, ¿y con qué lo vamos a hacer? Pastor, nosotros estamos con usted y lo vamos a acompañar, pero ¿se hace con esto? Yo le digo, Dios proveerá. Sí, pastor, claro, su fe es grande siempre, Dios proveerá, pero Dios proveerá, hermanos. Hace 4 años atrás, sí, bien digo, hace 4 años atrás, la iglesia estaba por cumplir 40 años de su fundación en Río Gallegos, entonces le digo, este es el año número 39 y el próximo la iglesia cumple 40 años y no puede ser que en Río Gallegos, una ciudad de 200 a 1000 habitantes, no tenga una segunda iglesia metodista en un barrio que está ya a 6 kilómetros, está alejado. Así que les propongo, hermano, que como regalo de cumpleaños número 40 de la congregación, nos embarquemos en la idea de hacer un segundo templo para posterior poder poner un pastor que se dedique a la gente de ese barrio. Y me dijeron, me aplaudieron, sí, pastor, estamos con usted, festejemos los 40 en grande, vamos a hacer eso. Teníamos el terreno, ya lo teníamos donado el terreno, así que le digo, está el terreno, hay que poner manos a la obra. Amén, pastor, vamos a hacerlo. Entonces les digo, hermanos, ustedes que están encargados de la cúpula de los varones, ustedes van a ser los encargados. Y me la tomé con 2 hermanos, que era el tesorero y el jefe de los varones. Le digo, ustedes van a hacer esa obra, hermano. Y como son obedientes los metodistas, dijeron amén. Amén, mi pastor, me dijeron. Y después voy y le digo, bueno, ¿cuánto tienen en la tesorería? Dice, tenemos 3.000 pesos. Bien, con eso alcanza. Dice, pero pastor, mañana mismo a comprar esos 3.000 pesos en materiales, porque Dios no nos va a dar más si nosotros tenemos algo. Gastamos lo que tenemos, Dios va a proveer más. Si nosotros tenemos guardadito en la heladera, ¿y qué le vamos a pedir a Dios que la siga llenando? Dios quiere que nosotros hagamos algo con lo que tenemos, así que empezaron con los 3.000. Y obviamente al segundo día vinieron y dijeron, pastor, no tenemos más. Se terminó. Qué bueno, dijimos, bueno, ahora hay que trabajar. Así que trabajamos esa semana sin dinero, se trabajó en las bases y digo, bueno, esta semana vamos a decir a la congregación de que ya nos quedamos sin dinero, así que Dios tiene que proveernos y Dios nos va a proveer. Esta semana que viene la meta es que podamos tener las paredes. Y decía, amén, decían, ya son todos de decir amén, ¿no? Están medio, bueno, el pastor los conoce y puede dar fe, son medios locos los metodistas. A veces dice, amén, y el amén a ellos los compromete. Yo los miro a ver quién fue el que dijo amén. Y por eso voy. Entonces dice, amén. Así que esa semana dijimos, hermanos de la congregación, teníamos 3.000 pesos, pero ya los utilizamos en parte de la base. Vamos por las paredes.
Porque la meta es que de este mes de marzo al mes de agosto, que vamos a cumplir los 40 años, ese templo se inaugure. Ahora iba poniéndose un poquito más pesado, no nos había dicho la fecha. La fecha de inauguración son 6 meses más. En agosto tenemos que inaugurar ese templo. Y tiene que estar terminado. Así que, wow. Yo trabajo en la construcción, he hecho muchas construcciones, así que sabía medir los tiempos, pero también sabía cuánto iba a llevar. Así que le digo, esta semana Dios nos tiene que proveer las paredes. Y íbamos al culto y le decíamos, hermano, necesitamos las paredes de ese templo. Así que 1 ladrillo, 2 ladrillos que nos puedan dar, ofrendar, a Dios se lo están dando. Y esa semana salían las paredes. Y la semana siguiente salía lo que necesitábamos. A los 2 meses teníamos el templo techado. Estaba techado el templo. Y ahora había que trabajar adentro, ¿no? Están siempre los que ofrendan, están los que ofrendan y trabajan, y están siempre los que piensan de que podrían ofrendar y piensan de que podrían trabajar. Y están los que sienten. Yo siento que el pastor va a terminar esa obra en agosto. Yo le tengo fe. Yo siento que estos hermanos son capaces de hacerlo, ¿eh? Sí, yo siento. Pero bueno, se quedaban en el sentimiento o en el pensamiento. Pero hay otros que le creyeron a Dios, que le creen que el Dios que yo sirvo, el Dios que sirve a su pastor, es un Dios que provee. Es un Dios que hace milagros. Y llegó el 18 de agosto, inauguramos el templo. A unas semanas antes había una familia, siempre lo recuerdo, me dice, pastor, ¿qué le vamos a poner al piso? Y bueno, Dios proveyó hasta aquí, ha sido muy generoso, no nos vamos a poner regodiones ahora de reclamarle al Señor. Si Dios quiere que se inaugure así, así lo inauguraremos. Y si no, Dios tocará algún corazón. Y vino esa semana una familia y dice, pastor, todas las veces que se hicieron las ofrendas y que hubieron ayuda, nosotros no pudimos porque alguna circunstancia nos pasaba y no podíamos y nos sentimos en deuda con el Señor y también con la congregación, porque somos parte de la congregación y como hermanos queremos compartir también esta bendición. Así que díganos qué falta. Yo le digo, hermanos, nos está faltando el piso, pero son muchos metros, así que no se haga problema. Los que ustedes puedan dar, esos metros están bien. El templo que construimos es de unos 7 metros por 14. Así que la familia sacó la cuenta y dice, son tantos metros, pastor, cuente con ello, mañana va a estar la boleta para que ustedes lo retiren. Hermanos, y llegamos a los últimos días de la semana con el piso puesto para la gloria del Señor. El Dios que yo sirvo es un Dios que multiplica, es un Dios que paga y es un Dios que hace milagros. Pero a veces queremos ver milagros y gloria a Dios por ello, los milagros de que se levanta un paralítico de la silla de ruedas. Yo creo que Dios lo puede hacer, claro que sí. He visto milagros de sanidades y Dios ha usado mis manos para orar por personas terminales que se han levantado de ese lugar y ha sido milagro. Más allá de lo que haya hecho la persona con su vida después, pero Dios ha hecho el milagro. Hermanos amados, los imposibles para los hombres son posibles para Dios. Al Dios que estamos sirviendo es el Dios de lo imposible. Pero están las soluciones humanas y Felipe buscaba una solución humana, sacó matemática pura. A Dios, a ver, no es que no le agraden las matemáticas. Él dice, sí, yo sé que 200 denarios no alcanza, pero no importa. Vos traeme lo que tenés, que con eso yo voy a hacer. A veces no nos ponemos a construir nuestra casa porque decimos, no voy a llegar. Y a ver, me tengo que casar, pero casarme y no, mejor así nomás porque el casamiento me va a demandar gastos. Dios bendiga acá a los que no están casados, pero se quieren casar. Yo me pude casar en 40 días, con fiesta y todo. Y no porque tenía dinero, tenía 300 pesos en ese momento en el bolsillo. Pero hemos aprendido a vivir la fe. Queríamos estar bien, dijimos, lo que importa es estar bien ante Dios, así que no importa si la fiesta no tiene vestido blanco, si no hay salón, si no hay catering, si no hay esto, si no hay lo otro, no importa, con una ropita así, pero venir al altar y buscar la bendición de Dios va a ser lo que va a abrir las puertas, y los dos nos pusimos de acuerdo en esa empresa, y cuando llegamos al altar, llegamos con vestido blanco, con traje, bueno, el traje era prestado obviamente, pero llegué con traje, era el traje del suegro. Dios tocó mi suegro y quería él que yo me case, así que me prestó el traje, me prestó la camisa, la corbata. Bueno, si me peleaba con el suegro, esa noche salía descubierto. Pero lo cierto es que me casé con traje y un hermoso moño rojo así. Decía, esta noche se casa el demonio rojo. Un moño rojo así, ¿no? Y mi esposa se casó con vestido blanco, la abuelita, esas abuelitas que están pero no están, Dios bendiga a las abuelitas. No era una abuelita cercana y vivía muy distante, pero dijo, yo voy a ir a tu casamiento y te voy a llevar de regalo un vestido. ¿Sabe qué? Las mujeres vio cómo son con los talles y pegarle los talles. Sin embargo, Dios estaba en el asunto porque trajeron el vestido desde allá de Chile y el vestido se lo encajaron así.
Yo no vi cuando se lo pusieron, pero le quedaba bien. El vestido encajaba en su lugar, estaba en su perfecto orden. Llegó un tío a la tarde de la fiesta, los jóvenes de la iglesia dicen, hermano Molle, ¿usted quiere decorar el salón algo? Y sí, yo quisiera decorar el salón, pero mirá, es lo último que tengo. A bolsillo dado vueltas, sí. No sé si eran 100 pesos, le digo, comprá globito, guirnalda, algo que haga bulto, y para que tenga un poco de color, ponele color. Pero no tengo más. Dice, bueno, hermano Molle, vamos a hacer unas guirnalditas, qué sé yo. Y está la gaseosa, y bueno, no hay gaseosa. Bueno, será un cumpleaños, un casamiento con jugo. No importa la gaseosa. Pero nosotros tenemos una familia bendecida en Chile, ¿no? La familia de Chile venía, no eran cristianos, muchos de ellos decían, hijo, no sabemos qué regalarte, así que, y de ya traerte un regalo era imposible, así que bueno, contá con esto. Y sacaba plata, y yo decía, está, bienvenida sea. Esa plata la cambiábamos y venga toda la bebida para el casamiento. Hermano, si bien el día del casamiento tuve que trabajar como hasta las 7 de la noche haciendo pizza para darle de comer a toda la gente, porque la comida no había sido provista, pero Dios quería que yo me case y que tenga esa fiesta y que haya esa bendición. Solo quería ver qué hacíamos nosotros. Muchas veces Dios está allí probando qué actitud vas a tener ante este problema que se te presenta y que parece no tener solución. Si lo pones a Cristo en el asunto, el resultado va a ser otro. Y esto voy redondeando el mensaje. Felipe por un momento se descuidó y no se daba cuenta quién era el que le estaba diciendo, denle vosotros de comer. Felipe decía, si es por mí, Andrés, y estamos en el horno, no llegamos, entre los 12 hacemos una vaquita, tenemos 200 denarios y no hay más. Pero está Jesús con nosotros. Señor, tenemos solo esto. ¿Qué se puede hacer con esto? Es distinto. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno que es cuando uno pone a Dios de su lado en la balanza. Mi vida estaba desequilibrada, siempre el yo pesaba más, sopesaba más el yo, siempre estaban mis intereses personales, siempre yo y mi egoísmo personal, y no le daba lugar a Cristo. Nosotros tenemos que darle un lugar que Cristo se merece, por supuesto. Él vino a morir y dio su vida por cada uno de nosotros. Y eso no es poca cosa. Ese es el milagro más grande que nosotros podemos disfrutar, el milagro de la salvación de nuestras almas. Que Él hoy nos llame por nuestro nombre y que nos haga hechos sus hijos, sus siervos. En una oportunidad, y con esto cierro el mensaje, me vi ante un gran número de siervos del Señor. Fue la primera vez que yo iba a una conferencia de pastores. Yo salí, como les cuento, de una familia muy humilde, de una familia que tenía baño afuera y allá lejito, bien lejos de la casa. Tenía letrina, no tenía baño. Vengo de una familia, no digo pobre, pero sí de clase baja, de clase obrera, de clase trabajadora. Pasé muchas vicisitudes en la vida y pasé muchas veces, no digo hambre, pero sí pasé necesidades. Muchas veces se burlaron de mí, sufrí el bullying por no tener. Ya existía el bullying hace 30 años atrás, que si no tenías una zapatilla Adidas ya eras X categoría de persona. Yo iba a la iglesia, iba a la escuela muchas veces y Jessie da testimonio de esto porque ella era mi compañera de escuela y de banco de toda la vida. Somos compañeros de la escuela secundaria y ella da testimonio de que yo me sentaba en la banca de adelante y se me salía la papa por la zapatilla para atrás. La papa es el agujero de la media, no en el talón. Nosotros en el sur le llamamos una papa. Dice, tiene una papa en la media. Iba a la escuela con una papa en la media. Pero pasaron muchas cosas en mi vida y Dios me llama a ser su siervo. Y ese día que estaba ante esa cantidad de pastores, le digo hoy, mis estimados pastores, no tengo mucha palabra para poder decirles que los pueda edificar, pero sí les puedo dar testimonio que Dios cumple su palabra. En mí se ve cumplida hoy aquel Salmo 113, versículo 7, que dice, Dios levanta del polvo al pobre y alza del menesteroso del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Usted es uno de esos príncipes, hermano, hermana. Usted no es poca cosa. Alguien pagó un precio altísimo para que usted esté aquí hoy. Su nombre es Jesús. A veces nos tenemos tan en poco ante la sociedad y ante la mirada de los hombres. Tenemos una estima por el piso, tenemos una estima tan baja que no podemos confiar ni siquiera en nosotros mismos. No podemos creer que vamos a salir de esa situación que estamos viviendo. Y a veces nos autoestancamos. Nos ponemos un límite que a menos que nosotros lo saquemos, va a seguir estando allí. Yo pude seguir creyendo de que mi vida iba a ir de desgracia en desgracia, pero un día
alguien me habló de Cristo y empecé a creer de que mi vida iba a ir de bendición en bendición y que cada día Dios iba a ir operando en mi vida, iba a ir accionando en mi vida para hacer su propósito, para cumplir su propósito en mí. La Biblia dice que el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Él está trabajando en cada uno de nosotros. No importa si pasan meses, si pasan años, pero Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Amén. Me convertí el 11 de enero del 97, como les testifico. Tenía 23 años por entonces, 24 recién cumplido. Nadie daba mucho por mí, por todos mis condicionamientos. Pero en el año 2000 estaba siendo llevado a ser su siervo, a ser el pastor. Dios hizo algo conmigo en un periodo muy corto. Habían pasado 3 años cuando Dios salió a nuestro encuentro y nos dijo: yo los voy a separar y los voy a apartar para que ustedes sean mis siervos. Yo tenía un montón de excusas. Yo decía, pero nosotros, yo me miraba a mi parecer. Decía, ¿estás seguro, Señor, que voy a ser yo? Porque mirá que aquel tiene condiciones, yo estoy lleno de limitaciones. Podrías poner tus ojos en otros que tienen más condiciones. Dios dijo, no, yo he puesto tus ojos en ti y a ti te he escogido. Dios nos ha escogido con un plan maravilloso y soberano. Solo tenemos que creer que Dios está ahí al control de ese plan. Dios tiene para cada uno de nosotros, no importando la edad, una bendición especial a través de la sangre preciosa de Jesucristo. Tú eres un bendito de Jehová y estás aquí en esta tarde porque Dios te ha llamado a este lugar para hablarte de fe y hablarte de milagros. Y eso significa que lo que tú no has podido lograr, lo que no has logrado hasta aquí, de la mano del Señor lo puedes lograr. Él es el dueño de los milagros. Él está aquí. Él es el que obró en mi vida y me cambió y me transformó. Puede también transformarte a ti. Yo no creo en aquellas personas que dicen, no, para mí ya no hay esperanza. Para mí ya no hay solución. Sí, Cristo es la solución y Cristo es la esperanza. No hay una persona que al menos crea en Jesucristo que no vaya a ver la mano de Dios operando a su favor. Esta es la palabra. Lo poquito aquí eran los panes y los peces. Eran insignificantes. Hay cosas en tu vida que parecen insignificantes, pero si las pones en las manos del Señor, las siembras en las manos del Señor, anímate a cerrar los ojos por un momento y a creer lo que Dios puede hacer con esa circunstancia que hoy, en este momento, estás viviendo. Dios puede cambiar esa circunstancia sobre tu vida. Oremos al Señor. Te doy gracias, Padre bueno, por tu palabra. Gracias, mi Jesús, porque tú sales a nuestro encuentro, mi Señor, siempre para hacernos trabajar, mi Dios, con nuestro interior. Aquí Felipe usaba su lógica, pero su lógica quedaba echada por tierra, mi Señor, ante tu poder tan grande e ilimitado. Así somos muchas veces nosotros, somos calculistas, somos de los que pensamos lo que podríamos hacer, sentimos que podríamos lograr esto, pero muchas veces nos quedamos en meros pensamientos, nos quedamos en sentimientos. Bienaventurados son los que sin ver creyeron, dice tu palabra. Señor, yo animo a los hermanos de esta congregación a que puedan creer, mi Señor, de que las cosas más inusitadas son las que tú puedes hacer, si tan solamente ellos se disponen en tus manos, mi Señor. Los bendigo y te doy gracias por esta palabra en el nombre precioso de Jesús. Amén.